Hello, hello. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Quién por aquí? Muy, pero muy buenas tardes. Espero que esté muy bien, disfrutando de este sábado espectacular aquí en México, siendo ya un poco pasadita las 4 de la tarde. El día de hoy vamos a platicar de un tema que en lo particular a mí me apasiona muchísimo, que es el tema del árbol familiar. Un tema que creo que ahorita anda muy en auge, aunque no es un tema tan nuevo, pero que realmente es una herramienta muy poderosa si la sabemos usar, ¿no? Como todo. Entonces hoy vamos a platicar sobre el árbol familiar. Si a usted le interesa, véngase para acá, tráigase papel y lápiz si puede. Y vamos primero antes de entrar en materia de lo que es el árbol familiar, me gustaría explicarle dos conceptos que creo que se confunden mucho, que es clan familiar y árbol familiar. El clan familiar se denomina clan familiar a todos los integrantes que pertenecen a un sistema familiar, ¿sí? A todos, desde el drogadicto, el asesino, el violador, el santo, el sumiso, el perpetrador, todos. Y que incluye también a los abortos. Son todos los integrantes que están en un sistema familiar, ¿sí? Y el árbol familiar es una representación gráfica de ese sistema. En el árbol familiar nos permite ver en dónde está el bloqueo de un integrante. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero hacer mi árbol familiar y yo parto sobre mí. ¿Sí? Sobre mí empiezo a hacer mi árbol y me empiezo a dar cuenta que por fechas de nacimiento soy doble de la tía Prudencia, o que por fecha de fallecimiento soy heredero universal del tío Nacho, y entonces empiezo a prestar más atención a sus vidas y me empiezo a ser más consciente de la herencia inconsciente que trae el sistema. Para eso sirve un árbol familiar. Un árbol familiar nos permite ir viendo qué está pasando en todo el compendio del árbol. Y mire, esta imagen nos gusta mucho por dos razones. La primera de ellos porque ejemplifica muy bien cómo es que un sistema familiar está, vamos a decirlo, organizado. Le decía al inicio que una cosa es el clan familiar, y clan familiar es todas aquellas personas que integran. Es decir, si usted presta atención a la imagen, se va a percatar que hay la mayoría de los cuadros con nombre y otros cuadros que no tienen nombre, ¿correcto? Entonces, el clan familiar lo va a integrar los que tienen nombre y los que no tienen nombre, es decir, los que están reconocidos por el árbol y los que no están tan reconocidos por los integrantes de la familia, porque un árbol familiar siempre reconoce a todos los integrantes. Una de las leyes del árbol familiar es o hay lugar para todos o no hay lugar para nadie. Por eso los excluidos y los secretos de los familiares, que ahora sí que no nos cae bien, de la gente que hace cosas que tachan, que humillan a la familia y que por eso se excluyen. Y desafortunadamente muchas veces también los abortos que hay dentro de los excluidos, es decir, las cosas dolorosas que pasan en el árbol, tienden a ser callados y a no ser nombrados. Y esos integrantes también merecen un lugar dentro de nuestro sistema y merecen que se les reconozca dónde estuvieron, ¿sí? Entonces, el clan familiar van a ser todos los nombres y todos los no nombres que puedan existir. Sin embargo, el árbol familiar lo que hace es que representa gráficamente el lugar que nos toca a cada quien. Y esto también es importante, le voy a platicar por qué. Nosotros podemos tener claro quiénes son nuestros padres, quién es mamá, quién es papá, quién es mi hermano, quién es mi hermana. Y pudiéramos decir que tenemos claro qué lugar tenemos en el sistema. Mentira cochina, mi rey, mi reina, porque en la práctica muchos de nosotros, a pesar de ser hijos, actuamos como padres de nuestros padres, como padres de nuestros hermanos, como
maridos de nuestros padres. Por ejemplo, yo puedo actuar como, aunque sea mujer, como el esposo de mi mamá, y tú, hombre, puedes estar actuando como el esposo de tu mamá, o incluso tener roles invertidos. Y eso es a nivel inconsciente y no se ve tanto hasta que te empieza a brincar las cosas dentro del árbol familiar cuando empiezas a hacer tu estudio de árbol familiar, ¿sí? El estudio del árbol familiar no es algo nuevo. Ahorita sí trae como mucho auge, mucha gente ya lo empieza a manejar, pero estos rollos del árbol familiar y del transgeneracional tiene muchísimos años de haberse sido inventado, descubierto. Hay, creo que uno de los pioneros más importantes es Anne Anselin. Si tiene oportunidad de leer su libro, se llama Ay, mis ancestros. Ese libro pintó las bases del estudio transgeneracional y con ella se vinieron muchos otros estudios del psiquiatra húngaro Iván, por ejemplo, que él habló sobre lealtades invisibles y muchos, hay muchos recuerdos en esta parte de generar la historia en el árbol familiar. Pero ¿por qué es importante y qué es lo más sobresaliente? Es saber en qué lugar estoy actuando yo en el sistema familiar. Como le decía, podríamos nosotros decir que tengo claro quién es mi mamá, mi papá, mi marido, pero en el inconsciente actuamos de una forma diferente. Sí, en el inconsciente nosotros a lo mejor estamos propiciando que haya un enredo dentro del orden familiar y de ahí se deriven bloqueos. ¿Qué tipo de bloqueos? Pues en el dinero, en la pareja, en la salud, en el trabajo y todo aquello en mis proyectos, por ejemplo. Una de las partes más importantes cuando empezamos a hacer el árbol es que todo lo que salga aquí, pues es hacerlo sin juicio, ¿no? Hacerlo sin juicio porque pues empiezan a salir intimidades que se necesitan para nosotros poder seguir avanzando. Entonces, partiendo de esta claridad de que clan familiar se define a todos, a todos, a todos, los que forman parte de mi sistema familiar, me guste o no, y que árbol familiar va a ser el estudio gráfico del orden que nos corresponde a cada quien, podemos avanzar a lo que es la psicogenealogía o el estudio transgeneracional, ¿sí? Como le decía, el árbol familiar es esa estructura gráfica que nos permite ubicarnos en tiempo, espacio y que además de todo nos genera un orden. Sí, nos genera un orden para saber en dónde estamos colocados y nos permite hacer un comparativo y un rastreo con fechas de nacimiento, con nombres repetidos, con fechas de duelo, con fechas de drama. Por ejemplo, si en nuestra familia un elemento fallece violentamente, es algo que va a quedar marcado en el árbol familiar y que va a ser muy importante colocarlo dónde fue, en qué generación quedó y ver en dónde se está generando ese pase de información, ¿sí? Ese pase de información. ¿Por qué? Porque el árbol familiar guarda información buena y no tan buena. Y le tengo aquí una reflexión. En su día, en un día normal, cuando le pasa algo muy bonito, ¿cuánto tiempo le dura el recuerdo de eso muy bonito? Y me dirá usted, pues depende, ¿verdad? Bueno, si tuvo un mal día, también depende de qué tan malo haya sido. Digo, me queda claro que no es lo mismo que lo hayan asaltado que se haya caído, pero a lo que voy es que generalmente la psique se queda atoradísima, atoradísima en lo que es malo, en lo que no repercute, o sea, se queda ahí, ¿no? Se queda ahí justamente en las cosas que no están tan padres o que no le permiten avanzar. Entonces, lo mismo funciona con este paquete de información del árbol familiar. El árbol familiar va transmitiendo los dramas y las emociones no resueltas, buscando que se solucionen. Y uno de los ejemplos más claros son los duelos. Los duelos que se reprimen en la familia, sobre todo por secretos o fallecimientos dramáticos que se pasan de generación en generación hasta que alguien decide hacer un alto y resolverlo, ¿sí?
Entonces, generalmente hay muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida actual y que no sabemos que no son nuestras, ¿sí? Que no sabemos que no son nuestras y que no lo entendemos porque no lo vemos de frente con una mirada, número uno, amorosa y número dos, con una mirada terrenal, ¿sí? Terrenal. O sea, que pueda ser tangible también para mi inconsciente, tanto como para mi consciente, para poder decir, pues sí, este duelo era de mi tía Juanita, pero ya no lo necesito para seguir adelante. O sí, este duelo era del tío Juan Carlos, pero ya no se necesita para seguir adelante. Y es que se dice que siempre hay un miembro en toda una familia que decide romper con todo aquello que está atorando el árbol familiar. Es lo que la línea holística define como la oveja negra de la familia. Es siempre la persona, la rara, la loca, que viene a romper con todos estos programas heredados porque siente la necesidad de hacerlo, pero más aún, y me gustaría que se quede con esto, es que tiene la fuerza para hacerlo. Y si usted está aquí escuchándonos en este video, estoy segurísima de que es porque usted es esta oveja negra, que tiene la fuerza para hacerlo, porque no es solo querer, sino poder ejecutarlo, ¿sí? Entonces, generalmente los árboles genealógicos traen consigo generación tras generación dramas diversos, con un cofre lleno de complicaciones. Entonces, la mayoría de los descendientes tratan de ir reparando ese cofre lleno de complicaciones, ¿sí? Entonces, hablar de un árbol genealógico, hablar del transgeneracional, se refiere al hecho de que algunos o varios de los descendientes de una familia viven su vida desde un caos que no es propio, sino heredado, con caos, confusiones, enfermedades, problemas de pareja, carencias de todo tipo o problemas que pueden ser desde temas de fertilidad, desde enfermedades crónicas, situaciones repetitivas, es que a todos les roban el carro, es que a todos les roban las llaves, es que siempre tengo una sensación de que me van a secuestrar, tengo mucha ansiedad, tengo ataques de pánico y no sabemos por qué. Y no sabemos por qué. Y la realidad es que a veces la causa sí está en la gestión de la inteligencia emocional propia, pero otras veces la causa se encuentra no en mi vida presente, sino en la herencia inconsciente de mi árbol familiar. Porque como les colocamos en la imagen, quedamos enredados en destinos de personas que nuestra familia perdieron, porque fueron excluidas, olvidadas o más aún, porque pasaron por una vida dolorosa. Dolorosa. Esto aquí hay que hacer un alto, porque si bien todo esto que le estamos diciendo no significa que todas las familias del mundo y toda la parte miserable de la vida es gracias a las herencias, por supuesto que no. Pero claro que hay familias en el que el drama de los tatarabuelos son ligeros y no pasa a mayores, pero hay familias donde los dramas de los tatarabuelos fueron una gran carga de tristeza y dolor y que ahora muchos estamos sufriendo en nuestro presente. Por ejemplo, vamos a pensar en una abuela, una tatarabuela, que desde muy joven su padre no la miró con amor. Fue obligada a casarse con un hombre que no conocía. Fue obligada a tener hijos con un hombre al que no amaba. Y peor aún, cuando nace su primer hijo, varón, primogénito, pasa por una situación en el parto en donde casi pierden la vida. Esa mujer seguramente va a tener un resentimiento hacia los hombres, porque y es una tendencia y es un ejemplo, no nos quieran incendiar, es solo un ejemplo para que se entienda, pero esta mujer desde su tierna infancia hasta su vida actual ha vivido situaciones dolorosas en función de los hombres y aprende a que los hombres son peligrosos, a que los hombres solo traen dolor. Y entonces, muchas generaciones más adelante encontramos a una nieta
una nieta, que no puede encontrar pareja. ¿Por qué? Porque ese drama no se resolvió. Y como no se resolvió, esta nieta le dice, yo por ti, abuela, yo por ti. Y entonces, ella en su consciente quiere tener pareja, pero no sabe por qué no se le da la pareja. Y cuando hacemos el estudio del transgeneracional nos damos cuenta o que el nombre se parece, o que la fecha de nacimiento coincide, o que es su doble, o que es heredero universal, o que conecta con puros hombres que tienen un árbol espejo a lo que pasó con esta tatarabuela. Y entonces se puede, desde este estudio, poder mirar a la abuela desde otros ojos. Y esta consultante o esta persona, esta tataranieta que está viviendo este drama que no es propio, poder decir, te miro, abuela, te miro con amor, veo tu dolor y he llevado bien esta carga por ti. Sin embargo, ya no la necesito. ¿Por qué? Porque lamento mucho tu dolor, pero es momento de mirar a los hombres también con amor. Es momento de seguir adelante, de avanzar. Te quedas tú en una situación en donde empiezas a deslindar responsabilidades y puedes decirle, tú por ti y yo por mí. Gracias por la información que me diste, porque tú solo me quisiste proteger, porque eso es lo que tú sabías. Tú solo recibiste dolor, agresión, transgresión por parte de los hombres y tú no querías que yo pasara por lo mismo. Gracias. Sin embargo, hoy esto ya no es necesario. He sanado esa parte y tengo derecho a conectar con un hombre y te entrego con mi más profundo amor toda esta parte y poderte decir tú por ti y yo por mí. Y avanzo. Ay, ¿qué tal, eh? Esta es gran parte, como le digo, esto no es nuevo. Las constelaciones familiares trabajan muchísimo con el árbol transgeneracional de una forma muy hermosa. La biodescodificación también, y bueno, N cantidad de terapias que utilizan esta valiosísima herramienta justamente porque nos ayuda a ir liberando todos estos patrones y bloqueos que pareciera que no, pero que sí tenemos y que sí nos pega. Entonces, es bien importante que haga usted una reflexión y que considere si no estará usted reparando su árbol genealógico. Y esto sucede cuando estamos mucho en el exceso de cuando algo o mucho en mi vida no me va bien. ¿Y en qué área? Eso también es muy importante. ¿En qué área de mi vida no me va bien? Puede que yo sea una persona de mucho éxito o en cualquier cosa, trabajo, amor, salud, pero hay una área en la que, híjole. Y cuando no existe una explicación coherente para lo que sucede continuamente, pues entonces es buena idea empezar a indagar. Sobre todo porque cuando son herencias del inconsciente, tienden a ser repetitivo. Es algo que se repite y se repite y se repite y se repite. Tengo el mismo patrón de jefes, de parejas, de hermanos, de situaciones con mis hermanos, de robos. O sea, son cosas que se van repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y yo sigo sintiendo como que algo no está tan bien, ¿no? Y le digo, puede ser en cualquier cosa, con nuestra actividad o profesión, con nuestros hijos, con nuestra sexualidad, con nuestras relaciones amorosas, con las enfermedades, con la parte económica. Entonces es bien importante que vayamos revisando de manera general cómo andamos en estas áreas de nuestra vida. Y si ahora vemos que sí puedo tener un tema de árbol familiar, pues es hora de ponernos manos a la obra. ¿O quiere seguir usted igual? Si usted tiene la fuerza para hacerlo diferente. Por eso es muy importante empezar a deslindar la responsabilidad. Bueno, no es deslindar, sino entregar la responsabilidad a cada quien como corresponde, ¿sí? Agradecer la vida tal y como fue dada, por la enseñanza, por el reconocimiento, pero también poder decir tú por ti y yo por mí, ustedes los grandes, yo los pequeños, y yo con la fuerza para ir adelante y diferente a la vida, ¿sí? Reconozco tu dolor, lo he llevado bien, pero me está afectando para yo ser feliz. Con un integrante que ya haya sufrido es suficiente. En honor a tu dolor yo voy a ser feliz.
toda la felicidad que tú no pudiste hacer, ya no es necesario que yo cargue tu dolor. Ahora seamos felices, honro tu vida y a partir de hoy seremos plenos. Entonces, si usted está interesado en hacer toda esta parte de árboles familiares y demás, lo más importante que debe de tener usted claridad es que inicie con lo simple, inicie con usted, con sus hijos, con su matrimonio y empiece a ejemplificar dónde están sus padres, dónde están sus abuelos, dónde están sus bisabuelos. Si tiene nombre, excelente. Si tiene fecha de nacimiento, todavía mejor, todavía mejor. Si tiene fecha de fallecimiento, suma. Y le digo, no necesita irse hasta tatarabuelo. Si puede, que bueno. Si no se puede, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Créame que con lo que vaya descubriendo hasta sus abuelos, va a ser muy enriquecedor, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que le traemos, por ejemplo, las líneas que se ve cruzada donde dice divorcio, así se representa un divorcio. Para todas aquellas personas que tienen medios hermanos, las parejas de nuestros padres también cuentan, pero fuera de la línea del consultante. ¿Qué significa? Tú te tienes que poner con tus padres y, bueno, a la línea de papá se lo pones con la otra persona y con sus hijos, y si es el caso de mamá, con sus hijos. Si son medios hermanos, hay que darle su lugar, pero también tú te tienes que dar tu lugar con la parte que a ti te corresponde con tus padres. Que suma muchísimo que tengas claridad de las fechas de nacimiento, y si puedes hacerlo de tus padres hacia arriba, o sea, padres, abuelos si tienes, y bisabuelos si tienes la información, y hacia abajo si tienes hijos. Uno de los ejercicios más valiosos es ver número 1, repetición de nombre, y número 2, repetición de fecha de nacimiento. A veces la fecha de nacimiento no te dice mucho. En otra sesión les vamos a enseñar a calcular la fecha de concepción y el punto de vida, porque a veces las coincidencias no están en la fecha de nacimiento, sino que está en el punto de vida y en la fecha de concepción. Entonces a veces somos dobles de nuestros padres o dobles del abuelo o doble de la abuela por punto de vida y fecha de concepción, y no lo vemos si solo tenemos la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante para que vayamos teniendo claridad de eso, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, quiero leerlos. ¿Todo bien? Hola, Esmeralda. Bienvenida a la transmisión. Qué gusto que nos estés acompañando. Bueno, entonces quiero pensar que todo tranquilo, ¿verdad? Aquí les traigo también otro ejemplo. Miren, este es otra forma de hacer el estudio del árbol familiar. Bien importante, como le dije al principio de la transmisión, o hay lugar para todos o no hay lugar para nadie. Entonces, si usted sabe que hubo abortos, póngalos, mi reina, mi rey. Es bien importante porque eso nos va a dar el orden en el que corresponda. Muchos de los bloqueos que me he encontrado con las personas que se nos acercan, sobre todo después de usar Ho'oponopono, el baño herbal Ho'oponopono, habla muchísimo sobre las partes ancestrales. Entonces, cuando usted utiliza el Ho'oponopono, es bien común, súper común, que empiece a brotar información del inconsciente y le empieza a llegar información bien común, de verdad, no me lo va a creer hasta que lo pruebe. Entonces, para hacer un árbol familiar realmente que le dé usted información para que usted pueda seguir adelante y pueda desbloquear la vida y pueda llegar a la vida que usted quiere, necesita contarlos a todos. O hay lugar para todos o no hay lugar para nadie. Entonces, los abortos aquí también cuentan. Totalmente, aquí también cuentan. ¿Qué se utiliza? ¿Tiene usted que identificarse? No sé si pueden ver mi mouse. No lo sé. Sí, creo que sí. Bueno, ¿qué es lo que tiene que identificarse? Bueno, básicamente tiene que tener claridad de dónde está súper colocado usted, ¿sí? Entonces, nombre del padre, nombre de la madre. Si se fija, todo lo masculino está en un triángulo. Eso también es importante. Este tipo de esquemas se llaman psicogenealograma. ¿Por qué? Porque el psicogenealograma no solo estudia la estructura del árbol familiar, sino la psique detrás de ella.
Nosotros como Sefirot lo que nos interesa que usted se quede y que nos interesa que usted arbe es la herencia psíquica de su árbol familiar que no le deja tener plenitud en su vida. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, hombres en triángulo, mujeres en círculo, abortos en óvalo, en nuestro diagrama se llaman óvalos y en negro. Y se colocan la cantidad de veces que sea necesario. Gemelos, aquí esta parte me gusta, si pueden ver los gemelos, así se ejemplifican los gemelos, ¿sí? Si hay algún fallecido, hay quien le pone la cruz dentro de la figura, ¿sí? Si hay algún fallecido, pone la figura, como esta cruz que ve usted aquí, ¿sí? Como esta cruz que ve usted aquí, algo parecido, ¿sale? Entonces, suponiendo que este es usted, está su padre, su madre, el aborto y el 2. Entonces aquí usted no es el primogénito. Tun, turun, tun. No es usted el primogénito en este ejemplo, sí, en este ejemplo. Y esto es bien importante porque mira, el primer hijo hereda la mayoría de las cosas del clan paterno. El segundo hijo del clan materno y el tercero de las abuelas y abuelos de ambos clanes. Puede ser de ninguno, puede ser de ambos o de uno el otro, el tercero. Y luego se vuelve a repetir. Por ejemplo, estos gemelos, uno debió de nacer primero. Entonces ese uno va a repetir la herencia de papá y o lo otro, la herencia de mamá. De hecho, el hijo 2, también hablamos que el hijo 2 es como los deseos inconscientes de mamá. Sobre todo, por ejemplo, si usted es hombre. Si usted es el segundo hombre, revísese a ver si no anda siendo marido arquetípico inconsciente de su mamá. Esa parte también es muy, 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 muy importante. A ver, déjenme, me están llegando muchos mensajes, espérenme. Muy bien, Esme, pues si tienes dudas, ahorita es cuando. Ahorita es cuando. Entonces, vamos con nombre de padre, nombre de madre, y ya quedó claro cómo se tiene que poner aquí. Suponiendo que usted ya se casó, pues entonces tendrá que poner aquí la parte de las parejas. ¿Sí? La parte de las parejas, aquí está el nombre de la pareja y luego vienen aquí pues sus hijos. Póngalos en orden y también ponga la parte de cómo ponerlo. Si usted tuvo abortos, también aquí aplica. Si tiene usted espacio, que sería lo más importante, también puede ponerlo aquí. Sí, toda la familia de su marido. De hecho, lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero generalmente nos casamos con una pareja que tiene el mismo problema de árbol genealógico que nosotros, ¿eh? Se les llama árboles espejo. Así literal, se les llama árboles espejo y es bien común, pero bien común, que nos juntemos con la pareja perfecta para resolver todo el rollo que no queremos ver en nuestro árbol familiar. Es decir, si yo tengo un problema de dinero en mi árbol familiar y no lo quiero ver y sigo terca con que no lo quiero ver, voy a juntarme con una pareja que tenga algo, a lo mejor en exceso de eficiencia, esa área de su vida. Porque si no lo resuelvo con la familia, lo voy a resolver con la propia. ¿Sí? Lo voy a resolver con la propia. ¿Sale? No sé si vamos bien por aquí. Hola, hola, hola. Yesme, qué linda, muchas gracias. No, pues mira, mucha gente ve el video en la repetición. Nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo que ustedes nos ayuden a compartir. Ustedes saben que nosotros como Sefirot compartimos esta información con todo el amor y todo el corazón posible, con la finalidad de ser catalizadores de conciencia, porque realmente pues lo que Sefirot hace, vamos a decirlo así, como apoyo o que realmente tiene una actividad económica, pues es la parte de los productos herbales, pero nuestros productos herbales están basados en esto, en psicogenealogía, en biodescodificación, en herbolaria energética y demás. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan en nuestros videos y que además nos ayuden a compartir. Y, ay, Maya, qué linda, muchísimas gracias, qué honor, qué bueno que sí nos estamos dando a entender, de verdad. Estamos aquí a sus órdenes y pues si tienen dudas, ahorita que estamos en vivo, pues es el mejor momento de la historia para hacerlas saber, ¿va? Con mayor razón, mándenos sus dudas. Y bueno,
Sigo adelante. Ahora, ya tengo como mi plano lineal, ¿no? Ya supe quién es mi papá, quién es mi mamá, ya coloqué a mis hermanos y ya coloqué a mi familia. Entonces ahora me subo al siguiente escalón que son los abuelos. Los abuelos. Esta es un ejemplo clásico de cómo representamos en el psicogenealograma la separación. ¿Se debe de colocar? Sí. ¿Todas las separaciones de todas las parejas de todo el mundo? No. ¿Cuáles? Cuando haya hijos de por medio. Porque un hijo de por medio es parte de mi clan familiar. ¿Se acuerda? Es parte de mi clan familiar. Sí vamos claros con esa parte. Al final de cuentas, todo lo que genere un hijo tiene que estar parte de con nosotros y tiene que estar plasmado. Entonces, coloco a mi familia por parte de mi padre y a mi familia por parte de mi madre. ¿Sí? Y luego, si puedo, coloco a los bisabuelos. Hay mucha gente, que a mí también me pasó, que no tenemos como tanta información y va saliendo en el camino. No se me desanime, va saliendo en el camino. Y entonces vamos colocando a nuestros tíos, a nuestras tías, y si usted quiere colocar a sus primos, adelante, adelante. Toda la información que esté a su disposición, sáquele jugo, sáquele jugo. Y entonces vaya colocando fecha de nacimiento, fecha de muerte y la causa de la muerte. ¿Por qué? Porque es importante. Por ejemplo, en este caso hay una causa de muerte que es un incendio, ¿sí? Que es un incendio. Y bueno, aquí no se ve, pero uno de los nietos, no recuerdo si de este miembro de la consultante o de su hermano, tenía una predisposición al fuego impresionante y se hizo bombero. Se hizo bombero. Y el tema no era que quería ser bombero, el tema es que su padre no quería que fuera bombero. No quería que fuera bombero. ¿Por qué? Porque relacionaba con que se iba a morir. Porque su padre falleció por un incendio. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos damos cuenta que por punto de vida ese nieto era doble del abuelo. Entonces, ¿qué se hace? Pues tomar de conciencia. Toma de conciencia. Sí reparo, abuelo, ahora sé manejar el fuego, pero yo te dejo con tu responsabilidad y yo con la mía y tan se acabó, ¿va? Entonces, sí vaya colocando todos estos rollos de la información que tenga, de la causa de muerte, su fecha de muerte si la tiene y fecha de nacimiento. Si nos da tiempo, les enseño de una vez a calcular punto de vida y fecha de concepción, si nos da tiempo, ¿sí? Pero bueno, ¿todo bien hasta aquí? Para el cuarto y quinto hijo se repite. Vuelvo de nuevo, me voy a centrar aquí. Hijo 1, clan familiar del padre. Hijo 2, clan familiar de la madre. Hijo 3, abuelos. Ellos abuelean. Pueden ser de ambos, puede ser de uno o puede ser del otro, pero siempre sobre los abuelos. Y luego se repite, el cuarto hijo será padre. El quinto hijo será madre. El sexto, abuelos otra vez. Y así sucesivamente. No tengo aquí mi agenda, pero sí está programado la explicación del orden de los hijos. ¿Sí? Pero espero que esté quedando claro. Y eso nos va dando un origen y una visión de por qué soy como soy y hacia dónde lo hago. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que hay un aborto, es bien importante porque si se fija, el padre fallece prematuramente y aquí hay un aborto. Entonces es muy probable que este aborto haya sido hombre y que el duelo no hecho o bloqueado de esta situación de reparación haya provocado que este integrante de la familia diga yo por ti, abuelo, y yo igual que tú y te sigo hasta la muerte. Sí pasa. Hay un chorro de casos documentados, ¿va? Entonces, todo lo que va aquí, ¿qué más es importante? Los excluidos se me andaban pasando, ya ven, los excluidos se excluyen solos. ¿Quiénes son los excluidos? Los excluidos son todas las personas que o no se conocen, pero que son parte de la familia. Por ejemplo, que el tío Pancho haya sido una persona que vivió su vida al máximo y haya dejado N cantidad de hijos regados.
esos hijos regados pertenecen al sistema familiar. Que usted no los conozca no significa que no sean parte del clan familiar. Como les digo, una base del árbol es o hay lugar para todos o no hay lugar para nadie. Entonces, si el tío Juan dejó regados n cantidad de hijos, el árbol familiar va a buscar que esa n cantidad de hijos sea reconocido. Y entonces va a generar descendientes que van a tener o un conflicto de identidad o un conflicto de reconocimiento o que van a andar buscando personas. Por ejemplo, todas las personas que se dedican a buscar gente, desaparecidos y todo ese tipo de situaciones. Si estudiamos el árbol, hay historias de ese tipo. Es una posibilidad de muchas que hay, ¿va? Entonces, avanzo un poquito más. También se puede hacer el árbol enfocado a temas de salud. Se lo comento porque ahorita está muy en auge todo el tema de la bio y de las emociones como parte principal de la salud. Creo firmemente en la biodesprogramación, se lo recomiendo ampliamente. Si usted tiene un problema de salud, la bio es una de las mejores opciones para llevarlo a su resolución. Y bueno, la realidad es que antes la bio no era, ¿cómo decirlo? No era tan famosa, por ponerlo así, no se difundía tanto. También es muy vieja, de hecho la biodesprogramación biológica nació con el médico Hammer, Dick Hammer. Creo que ya le he contado la historia en otro video, pero la bio nació porque un psiquiatra, oncólogo, esto es bien importante, él pierde un hijo en un barco, lo puede encontrar en internet, yo se lo estoy resumiendo. eh, Matan a su hijo y él después al tiempo genera un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de mama. Y él como oncólogo se le hace muy extraño que en las fechas en las que ellos empezaron a desarrollar este cáncer y se da cuenta y empieza a estudiar a todos sus pacientes que estaba atendiendo con cáncer y se da cuenta que todos tienen un conflicto emocional fuerte por resolver. Y él entonces empieza a cementar las bases de lo que hoy llamamos biodesprogramación biológica, donde la base es que todo conflicto biológico viene de un conflicto emocional no resuelto, propio o transgeneracional. Por eso es que la bio utiliza también esta herramienta del estudio del árbol genealógico. ¿Sí? Por ejemplo, cada parte del cuerpo va representando algo. Por ejemplo, las personas con tendencia a la diabetes, pues hay que buscar quién en tu vida o en tus ancestros no pudo recibir amor o tuvo resistencia al amor y por eso el azúcar no puede entrar. El inconsciente trabaja mucho desde la parte figurativa, no tanto de manera global. Sí, por ejemplo, los riñones representan el miedo, pero también la liquidez económica. Sí, la liquidez económica. La piel, por ejemplo, temas de separación. Hay personas que después de un divorcio se dematizan, por ejemplo, y el origen es el manejo emocional de esa separación. Cuando se lleva la conciencia se resuelve. Entonces, cuando hay familias que tienen tendencia a tener una enfermedad muy repetitiva, muy tendiente, también se puede hacer esta herramienta para buscar a ver quién tuvo el primer cáncer y qué vivió, qué situaciones estaba viviendo, qué estaba pasando. Por ejemplo, había mucha desvalorización antes y para las personas que están, por ejemplo, en tiempos de guerra, imagínense que no vivieron. Miedo al hambre, miedo a la muerte, o sea, todo ese tipo de bloqueos se van quedando en el inconsciente familiar y tienen que ir bajando. Si van bajando hasta que alguien valientemente decide resolverlo. Y como le decía al inicio del video, si usted está aquí escuchando esto, es porque usted es un buscador y es la oveja negra de la familia que tiene la fuerza para hacer la diferencia en este sistema familiar. No es casualidad que esté usted aquí recibiendo esta información. Entonces yo le invito a que también nutra su árbol, así como lo tenía acá, aquí, también nútralo con esa parte de enfermedades, sobre todo las que sean más representativas. Yo creo que las partes crónicas son las que hacen mucho la diferencia. Por ejemplo, a lo mejor usted dirá, pues una gastritis no te mata tanto, ¿no? Pero es una gastritis muy repetitiva y las gastritis hablan mucho sobre el tema de la aceptación. O sea, tengo lo que no quiero y tengo lo que no quiero. De eso hablan las gastritis, entonces hay que ver si esa forma de vivir es mía propia o
viene desde el árbol familiar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una base de dónde partir, es bien importante que estemos como bien ubicados en tiempo y espacio. Y por ejemplo, aquí le traigo un gráfico donde hay una madrastra y una hermanastra, que es lo que le decía. La separación tiene que estar marcada, ¿sí? Y vea cómo aquí también se replica una separación. Y vea cómo acá existe un agregado y usted también desde este lado también pudiera agregar si tuviera que agregar. ¿Para qué va a servir? Porque hay que ver cuál es la tendencia y cuál es la repetición. Y bueno, no lo quiero llenar tantísimo de información, pero sí es bien importante que vaya avanzando usted con temas de fechas. Sí, con temas de fechas. Desde la parte del psicogenealograma, las parejas que son relevantes son aquellas parejas que sí vivieron juntos, pero más aún los que dejaron descendientes. Los que dejaron descendientes, esas todas se tienen que poner. A lo mejor no va a poner usted a su pareja del kinder, ¿no? Aunque se haya casado en la kermés, no importa. Esa pareja no es relevante que la coloque aquí, pero si sí tuvo, por ejemplo, a los 18 se junta con una pareja y tienen un hijo, y a los 30 se junta con otra pareja y tiene otro hijo, y a los 50 se junta con otra pareja, esas parejas sí son importantes colocarlas porque tienen descendencia y generan un espejo en el clan familiar, ¿sí? Entonces, puntos importantes, principales para que usted empiece a hacer su estudio del árbol familiar: tener claridad de mis padres, de mi familia, de mis abuelos y si puedo de mis bisabuelos. Tener claridad cuáles son hombres, cuáles son mujeres, dónde hubo separación, dónde hubo aborto. Aquí, por ejemplo, lo ponen como aborto, este de aquí, que si se fija tiene la raya de la separación. Esta es otra forma de ejemplificarlo porque se les dice los abortos se van excluyendo porque es un evento tan doloroso al sistema familiar, no solo para el integrante que lo tuvo que vivir, sino también para la familia en sí, que se vuelve un secreto. No, 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 no le hables del hijo que se le murió. O sea, lo empiezan a manejar con un tema de tabú y se van haciendo excluidos y no reconocidos. ¿Sí? No es siempre. Hay personas que sí dicen, ah, sí, yo tuve un aborto y ¿cuántos hijos tienes? Ah, no, pues tuve dos, solo que uno falleció. O sea, sí, sí les dan su lugar, sí les da su reconocimiento y de verdad que esas personas no tienen ni idea de lo bueno que están haciendo para el árbol familiar. Entonces aquí también identificar dónde están los gemelos. Fíjense que con los gemelos y bellizos siempre hablan de un árbol familiar que perdió a muchos integrantes de la familia. ¿Sí? Que pierde a muchos integrantes de la familia. Y esa parte también es importante marcarla. ¿Sí? Esa parte también es importante irla marcando. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Si usted está dispuesto, si está dispuesta. Vamos a, esté donde esté, salvo que esté manejando, vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto, vamos a cerrar un poquito nuestros ojos. Vamos a respirar profundo. Vamos a respirar profundo, vaya sintiendo su cuerpo. Respire profundo. Ok. Y visualícese a usted en su edad actual. Y una vez que se visualice usted en su edad actual, visualice en su hombro derecho a su padre, en su hombro izquierdo a su madre y respire profundo. Y repita: sí a la vida tal y como es. Sí a la vida tal y como me fue dada. Sí a todo lo que fue tal y como fue. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias por todo lo dado. Ustedes son los grandes y yo soy el pequeño. Lamento mucho si en algún momento he ocupado un lugar que no me corresponde. Hoy les devuelvo su lugar.
con su responsabilidad. Y ahora yo tomo las mías. Qué grande eres, papá. Qué grande eres, mamá. Los libero de mí. Gracias por la vida. Ahora tengo la fuerza para ella. Y perciba. Y perciba. Ahora, detrás de sus padres, de cada uno, visualice a sus abuelos. ¿Sí? Visualice a sus abuelos. A cada uno de ellos. Y vea cómo están detrás de sus padres. Y perciba toda la fuerza que viene de ellos. Visualícelo y perciba qué hay, qué sensaciones tiene en su cuerpo. Y repita, los dejo con su vida y yo me voy a la mía. Gracias por la parte del camino que anduvimos juntos. Desde aquí me encargo yo. Y respire. Respire, respire. Y ahora repita, viendo el mapa de sus padres con sus abuelos y usted. Y diga, sí a todo tal como fue. Todo fue bueno a su manera. Honro su destino y sus elecciones. Y elijo seguir con los míos. Los dejo con su vida y yo me voy a la mía. Gracias por la parte del camino que anduvimos juntos. Ahora desde aquí me encargo yo. Gracias, gracias, gracias. En honor a ustedes haré algo grande con mi vida. Y respira. Muy bien. Dale gracias a tus abuelos, gracias a tus padres, gracias a ti. Y poco a poco regresa al aquí y el ahora. Di tu nombre completo. Aquí y ahora en mi cuerpo físico. Nuevamente. Aquí y ahora en mi cuerpo físico. Y abra sus ojos. ¿Qué tal, Toda una aventura. A ver, voy a ver si hay preguntas por aquí. Cham, 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 cham. Dice, ¿qué dice la genealogía de los descendientes que sufren de infertilidad? Uy, dice mucho. Les comentaba al inicio del video que pueden ser muchos factores. El ejemplo que utilicé al principio fue decirles de una tatarabuela que tuvo pues mucho sufrimiento con los hombres y que al final de cuentas percibe como que los hombres son peligrosos. Entonces, si percibe que los hombres son peligrosos, el tema de los hijos es todo un tema. Pero no es lo único. También en casos de la infertilidad es más común, número uno, que la pareja esté en roles volteados. ¿Qué significa esto? Que yo, mujer, en mi rol, o sea, yo soy mujer, ¿no? Soy mujer, pero en la relación de pareja funciono como hombre. Yo soy la que toma las decisiones, yo soy la que va al mundo, yo soy la que trae el dinero a casa. Y el hombre, aunque sí trae dinero, aunque sí me trae dinero, pues él es el que se queda más en tema de la casa. Sí, existimos muchas mujeres así, que tenemos los roles invertidos y seguramente nuestros padres también los tenían invertidos. Son mujeres que están muy empoderadas en su parte masculina, pero no en la parte femenina. No hay un reconocimiento de la energía porque seguramente en la historia del árbol familiar algo pasó con los hombres, que el árbol familiar concluyó que los hombres o son un peligro, o no son fuertes, o no pueden, o se van o abandonan y yo tengo que ser fuerte, entonces yo soy la cabeza de mi familia.
Entonces, cuando yo estoy en una función masculina, no puedo ser mujer, no me puedo embarazar y tengo problemas ahí, ¿no? Con la infertilidad. Otro ejemplo, otra posible causa es que yo me case con alguien que arquetípicamente sea mi doble en fechas de nacimiento y que de alguna forma mi inconsciente lo percibe como un hermano. Eso también pasa. Que son dobles por fechas de nacimiento, que son dobles por punto de vida, son dobles por fecha de concepción. Y entonces el inconsciente piensa que estás intentando tener un hijo con tu hermano. Y al ser eso un incesto energético, no lo permite. Entonces sí hay casos en donde hay todos los estudios de hombre y mujer a nivel médico. Está todo bien para que tengan hijos, pero no se da el hijo. ¿Por qué? Porque está esa situación. También te puedo decir que hay casos donde hay mujeres que fallecen en el parto. Entonces, esa memoria de dolor de mujeres que fallecen en el parto también provoca infertilidad. ¿Qué más? Pues es que son un chorro de causas. La verdad son un chorro de causas. Otra de las causas que también es relativamente común es el tema de los abusos. El tema de los abusos sexuales obviamente son todo una complejidad y sobre todo porque pues hay que decirlo como va, la mayoría de nosotros tenemos tatarabuelas que fueron abusadas por tatarabuelos también, ¿no? O sea, antes la tendencia era o que te vendieran o que te consiguieran marido. Entonces, pues realmente, pues, y además el mandato era vas a tener los hijos que Dios te dé con el hombre que Dios te dio. Lo quieras o no lo quieras. Y esa parte, aunque en aquellos ayeres no lo tomaban en cuenta, la realidad es que sí genera una situación psíquica porque a final de cuentas la persona es humana, fue humana, sentía, tenía rabia, tenía dolor, a lo mejor asco. Y todas esas emociones que se quedan como un drama familiar se heredan a las siguientes generaciones. Entonces, la genealogía que dice de los descendientes con infertilidad dice mucho, sí te puede dar mucha visión, nada más aquí mucho ojo. Traten de hacer su árbol familiar para ustedes. Si tú te acomodas, todo lo demás se va acomodando. Todo lo demás. No traten, uno de los grandes pesares y errores es que querer hacer un árbol familiar para alguien más, para resolverle la vida a alguien más. Eso también habla mucho del conflicto de identidad que puede tener el árbol, ¿no? El arquetipo del héroe. Entonces esa es una de las partes que tenemos que cuidar. Entonces, Estrella, no sé si contesté tu pregunta, espero que sí. Ya no veo por aquí más preguntas. Creo que ya contesté. Para el cuarto y quinto hijo, ¿qué información cargarían de los ancestros? Eso también ya la contesté. Y bueno, creo que fueron ya todas las preguntas. De cualquier manera, los invitamos a que sigan pendientes de toda esta información. Creo que les di mucha información de golpe, ¿verdad? Pero bueno, es información muy valiosa. Yo de verdad los invito de verdad a que hagan su árbol familiar, que esta información se queda aquí en la red, es para usted. Gócela, disfrútala, es gratis, es de verdad una gran contribución. Si le gustó, ayúdenos con su like, ayúdenos a compartir para que seamos todos catalizadores de conciencia. Y bueno, al final de cuentas, si le está siendo muy complicado integrar la información, siempre les decimos que algo que nos ha ayudado mucho en este viaje del estudio del árbol familiar es el baño herbal Ho'oponopono. Y bueno, fuera del tema comercial, lo más importante y lo que quiero que usted se quede es que muchas de las veces no es necesario que usted se bañe con él. Puede empezar a trapear su casa porque la casa representa el nido y acuérdese que el inconsciente refleja con eso, con real o virtual. Entonces, cuando tú estás trapeando con Ho'oponopono, te vas conectando. Este baño es muy herbal. Es muy herbal, pero también es muy floral y trabaja mucho con las memorias ancestrales, de verdad muchísimo. Yo lo uso para casi cualquier consultante que tiene muchas ganas de empezar a hacer su viaje por aquí y que no sabe por dónde y que no tiene información, y es impresionante cómo después de que lo utilizó empieza a llegar la información, le llega el libro, le llega la herramienta, le llega la visión, le llega el video, le llega el marco, le llega la inspiración.
empieza a tener muchísima más apertura. Entonces, estas herramientas se las damos con muchísimo cariño, son muy accesibles, son muy poderosas, de verdad funcionan para todas las personas que nos han honrado con su compra, y que más aún nos llena de muchísimo gusto cuando nos mandan un mensaje y nos dicen: Sefirot, ¿qué crees? Ya me enteré, ya pude avanzar, ya lo desbloqueé, ya por fin pude descansar, soñé esto. O sea, nos llena de muchísimo agradecimiento con cada corazón que tocamos. De verdad estamos muy agradecidos con usted. Y bueno, si usted se anima a avanzar en este viaje, pues una de las herramientas que nosotros ponemos a su disposición, además de esta información, es el baño herbal Ho'oponopono. Además es perfecto para ahora que viene la primavera, porque el día de mañana vamos a transmitir sobre lo que representan cada una de las etapas de primavera, verano, otoño e invierno, y cómo Ho'oponopono lo puede ir acompañando, pero más aún les puede ir develando la información, y que no solo salga, sino que se vaya transformando y se pueda ir integrando. ¿Sale? Entonces, pues bueno, agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este viaje, agradezco muchísimo que estén con nosotros en la información, más aún que se sume usted como catalizador de conciencia. Nosotros somos Sefirot y estamos agradecidos de estar con ustedes. Como siempre, es un honor estar a su servicio. Muchas gracias por acompañarnos.